Buenos días a todos, buenos días Grecia. Buenos días Angie. Hoy vamos a continuar con el tema que veníamos trabajando la semana pasada. A ver, ¿quién recuerda qué tema era? Buenos días Ángela. ¿Qué tema estábamos trabajando la semana pasada? ¿Nadie recuerda? Estábamos trabajando con paternidad responsable. Hablábamos de lo que era la paternidad responsable, la planificación familiar. Hablamos un poco de lo que era el origen y la evolución de los métodos anticonceptivos. Y queda hablamos de los métodos anticonceptivos también, del origen. Hoy vamos a explicar cada uno de los métodos anticonceptivos. Les voy a compartir las diapositivas. ¿Se ven las diapositivas? Ok, vamos a continuar entonces. Continuamos entonces. Los métodos anticonceptivos son cualquier medio o dispositivo que permita la relación sexual en una pareja fértil sin embarazo, es decir, que puedan confiadamente mantener una relación sexual sin el riesgo de que surja un embarazo, de que surja una fecundación. Entonces va a ser cualquier medio o dispositivo que evite un embarazo en una pareja que sea fértil. Tenemos dos tipos de métodos anticonceptivos: los métodos naturales y los métodos artificiales. Los métodos naturales consisten en la identificación del día del ciclo menstrual en que la mujer ovula. Es decir, ¿la voy a llevar a la tienda o no la llevo a la tienda, la Ludo? los métodos naturales consisten en la identificación del día del ciclo menstrual en que la mujer ovula. Recordemos que el ciclo menstrual, el normal, tiene 28 días. Entonces, la ovulación va a ser en el día 14. Durante esos días, o sea, la mujer debe identificar esos días para no mantener relaciones sexuales sin protección en ese día. Abstenerse de las relaciones sexuales durante los días fértiles. Y los métodos artificiales requieren el uso de dispositivos, pastillas,
o cualquier otro medio para lograr el objetivo que es evitar el embarazo. Entonces aquí tenemos algunos que son artificiales, como las pastillas, las inyecciones. Tenemos algunos naturales como la temperatura, el calendario, o sea, identificar el día del ciclo menstrual. Tenemos los métodos naturales, como el método del ritmo, que fue propuesto por Ogino Naus. En este se debe llevar un registro del ciclo menstrual por lo menos durante 6 meses, es decir, antes de comenzar a aplicarlo yo debo tener un control por lo menos 6 meses antes para poder identificar mis días fértiles. Se calcula eligiendo el ciclo más largo y el más corto, contando desde el día 1 de la menstruación, es decir, desde el día que comienza el sangrado, allí se debe contar los días del ciclo. Al ciclo más largo se le van a restar 11 días para obtener los días fértiles y al más corto se le restan 18. Aquí tenemos un ciclo, tenemos 5 días de sangrado, los siguientes 5 o 6 días van a ser infértiles, a partir del día 11 hasta el 16 son días fértiles y del 17 al 28 son días infértiles. Luego tenemos el método de Billings, que este consiste en observar el moco cervical. Durante la ovulación, el moco cervical es más abundante, es más líquido, transparente y elástico. Entonces, ¿qué va a pasar? Se toma una muestra con los dedos y lo vamos a observar. Tomas una muestra y lo observas. Y lo vas a estirar. Si forma hilos, como si fuera una clara de huevo, estás en periodo fértil. Si no, estás en periodo infértil. Entonces, para este método deben hacer eso siempre. Con sus dedos van a tomar una muestra. Entonces, en la fase seca no es fértil. Día 1 al 3 después del periodo. La fase pegajosa, del 4 al 6, también es infértil. Fase cremosa, del día 7 al 9, es semifértil, o sea, hay posibilidad de embarazo. Y entre el día 10 y 14 es muy fértil. De esta manera se debe formar el moco cervical. Debe estirarse y formar hilos. Luego tenemos el método de lactancia prolongada. Este consiste en la suspensión de la actividad ovárica durante la lactancia materna. Va desde las 4 semanas hasta los 2 años. Aquí se debe estar pendiente de que la mujer realmente no esté menstruando y que la lactancia sea constante, o sea, que todos los días sea aproximadamente la misma cantidad que se está suministrando la lactancia. Si no, no va a funcionar. Hay muchas mujeres que se confían de esto y quedan embarazadas. Luego tenemos el método termométrico. En este, la temperatura normal de la mujer se eleva 0.5 grados centígrados durante la ovulación. Es decir, en el periodo de ovulación, su temperatura va a ser más alta, va a ser más elevada. En este caso, la mujer debe llevar un control de la temperatura y mantener abstinencia hasta el tercer día después de elevada la temperatura. Abstinencia quiere decir que no puede mantener relaciones sexuales durante esos días, sino hasta el tercer día después de esa elevación de la temperatura. Entonces tiene que estar con un termómetro controlando su temperatura basal, para poder seguir este método. Entonces son métodos bastante tediosos. Por ejemplo, el termométrico tiene que estar la mujer pendiente de su temperatura cada vez. El método de Billings, estar tomando muestras del moco cervical para ver en qué contextura está, si está muy denso, si está muy espeso, si está seco. Ahora seguimos con los métodos anticonceptivos artificiales. Tenemos los métodos hormonales, que consisten en la administración vía oral, intramuscular
o por implante de determinadas dosis de estrógenos y progesteronas. Esto va a actuar inhibiendo la ovulación, pero no la menstruación. Es decir, la mujer va a menstruar todos los meses, pero no va a estar ovulando. Si no está ovulando, no hay riesgo de embarazo. Aunque todos los métodos no son efectivos al 100%. Tenemos en primer lugar a la píldora anticonceptiva. Esta se debe tomar una diaria cada día y tratar de que sea a la misma hora. De que esa píldora se tome siempre a la misma hora. Aquí tenemos las píldoras anticonceptivas. Hay unas que traen 21 pastillas y hay otras que traen 28. Las que tienen 21 pastillas, se toman las 21 pastillas, luego se tiene que descansar 7 días para comenzar un nuevo blister de pastillas. Y las que tienen 28, se toman las 28, cuando se terminan las 28, inmediatamente se comienza la siguiente caja de pastillas. Tenemos los inyectables que se deben aplicar periódicamente y el tiempo va a depender de la marca. O sea, depende de la marca, las inyecciones pueden ser mensuales, bimestrales, hay unos que tienen efecto por 3 meses, por 6 meses. Va a depender de la marca y de la carga hormonal que tenga el inyectable. Generalmente se aplican en el brazo. Tenemos el implante, que consiste en unos tubos de plástico del tamaño de un fósforo que contienen una hormona que impide la maduración del óvulo. Este implante, su forma también va a variar, depende de la marca. Se implanta en la cara anterior del brazo. Aquí tenemos el implante y se coloca en la cara anterior del brazo. Hay unos que tienen una duración de 3 años y hay otros que tienen una duración de 5 años. Es bastante efectivo, pero se recomienda que no se pueda aumentar de peso porque puede perder su efectividad. Y también tiene una desventaja que en muchos casos las mujeres dejan de menstruar. Y eso no es bueno para la mujer porque la menstruación, a través de ella se eliminan muchos desechos, muchas toxinas. Entonces dejar de menstruar tampoco es bueno. Entonces, de estos tres, a mi parecer, pienso que el mejor sería la píldora, aunque va adaptado a la necesidad de cada mujer. Las píldoras tienen diferentes cargas hormonales, diferentes tipos de hormonas. Entonces, para comenzar a tomar algún tipo de píldora, primero se deben hacer estudios previos para saber cuál es la hormona que mejor se adapta al organismo. Seguimos con los métodos anticonceptivos artificiales. Tenemos los métodos de barrera que evitan el paso de los espermatozoides. En primer lugar tenemos el condón masculino, que es un tubo de goma o látex. Es parecido a un tubo de goma o látex. Aquí tenemos lo que es el condón. También va a depender de la necesidad de cada quien, se va a adaptar a la necesidad de cada quien. Luego tenemos el condón femenino, que es una combinación de un diafragma y un condón. Aquí tenemos el condón femenino y tenemos la forma en que se va a introducir dentro de la vagina de la mujer. Se introduce la parte cerrada, tiene que llegar hasta adentro. Luego igual se saca y se desecha. ¿Estás hablando de las toallas higiénicas? Luego tenemos los espermicidas, que son preparados químicos en forma de óvulos o de espuma. En este caso lo utilizaría la mujer. A ver, por aquí me tienen una pregunta. Profesor, una pregunta, no diga. Lo que pasa es que a veces que dejo de menstruar como 6 meses, obvio es malo, he ido a un ginecólogo y solo me recetó pastillas anticonceptivas para regular mi mes. Pero me dijo que a veces sucede eso porque aún no estoy formada, digamos.
Las pastillas anticonceptivas las recomiendan para que regule tu ciclo menstrual. Y me imagino, ¿hace cuánto tiempo fuiste? Ya como al tercer mes, desde el segundo mes ya se te comienza a regular el ciclo menstrual, porque son hormonas. Un año, y en el año todavía no se te ha regulado. En un año no se le ha regulado el periodo, entonces ya hay otro tipo de problema. Entonces creo que debería ya entonces de cambiar de médico, busque otra opinión. Porque si no ha funcionado con pastillas anticonceptivas, no se ha regulado el periodo menstrual, busque otro médico, otra opinión médica. Tienen que mandarte a hacer exámenes hormonales, quizás esa no es la pastilla que va a regular tu periodo, porque hay pastillas que tienen diferentes tipos de hormonas. Entonces mi recomendación sería buscar otra opinión, ir a otro médico, porque si esas pastillas no te están funcionando, tienes que ir a otro médico que le explicas la situación. Ese médico te va a mandar a hacer exámenes hormonales y allí se va a dar cuenta cuál es el tipo de hormona que tú necesitas. Entonces seguimos con los espermicidas. Los espermicidas son preparados químicos en forma de óvulos o espumas. Esto lo va a aplicar la mujer. ¿Para qué? Para que cuando los espermatozoides entren, se encuentren con un ambiente hostil, o sea, hostil, que no pueden transitar por el tracto de la mujer, y los espermatozoides van a morir en el camino. Tenemos el DIU, que es el dispositivo intrauterino, que es pequeño, de plástico y cobre. Pueden tener la forma de espiral de T o 7. El más conocido es la T de cobre. Entonces aquí tenemos el dispositivo intrauterino que va a ser introducido en el útero de la mujer. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? El cobre tiene propiedades antifertilizantes. Entonces, muchos médicos, cuando las mujeres tienen problemas hormonales, los médicos recomiendan este método, el dispositivo intrauterino. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de carga hormonal, sino que el cobre tiene propiedades anticonceptivas. Entonces, para las mujeres que tienen problemas hormonales, este es el mejor método, la T de cobre. Continuamos con los métodos anticonceptivos quirúrgicos. Estos son considerados irreversibles. Son considerados irreversibles. Considerados irreversibles. ¿Qué querrá decir irreversibles? Irreversibles. Que no se puede revertir. Ajá, que son seguros. Aunque en algunos casos, se han visto casos de que ha fallado. Entonces tenemos en el caso del hombre la vasectomía y en el caso de la mujer vamos a tener la ligadura de trompas. La vasectomía consiste en la ligadura o corte del conducto deferente. El conducto deferente es el que se va a encargar de llevar los espermatozoides desde los testículos hasta las vías por donde va a bajar. Entonces tenemos aquí los testículos, tenemos el conducto deferente que va a llevar los espermatozoides hasta la uretra. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a realizar un corte en este conducto deferente y se va a coser. En algunos casos lo queman, en algunos casos los amarran, en algunos casos lo cosen, lo suturan. Entonces ya no hay manera de que los espermatozoides lleguen hasta la uretra. En eso consiste la vasectomía, en el corte de ese conducto deferente. Entonces, ¿cómo puede ser reversible la vasectomía? Cuando se amarra el conducto deferente, es decir, en una posterior cirugía pudiese eliminarse ese procedimiento y ya quedaría libre el conducto deferente.
Tenemos en el caso de la mujer la ligadura de trompas. Este consiste en la ligadura o corte de las trompas de falopio. ¿Por qué las trompas de falopio? Porque a través de ellas los óvulos van desde los ovarios, van a llegar hasta esta zona. Entonces, al cortar las trompas de falopio, ya los óvulos no van a pasar. Entonces, sería ligadura o corte. En algunos casos también las amarran. ¿Cómo es más efectivo? El corte. La vasectomía sí se puede en el caso de que las amarren, de que amarren el conducto deferente. Si lo cortan, no. Si lo cortan es irreversible, pero si lo amarran como aquí en las trompas de falopio, sí puede ser reversible. No puedan tener un bebé porque se supone que los espermatozoides no van a llegar hasta esta zona. Entonces, en las mujeres, las trompas de falopio se amarran o se cortan. ¿Qué es más efectivo? El corte. Porque si las amarran, se han visto muchos casos, conozco de casos que se sueltan, incluso hasta en el corte de las trompas, estas se regeneran. Entonces la mujer está muy segura de que no va a quedar embarazada y queda embarazada. Aquí me preguntan si la vasectomía causa cáncer por la acumulación de espermas. No he escuchado de casos de eso. En realidad no he escuchado sobre eso. Por aquí me preguntan si la mujer cambia cuando se le cortan las trompas de falopio. Al principio tienen que tener un tratamiento hormonal, pero ya luego no. La mujer cambia es cuando le hacen la histerectomía, que le sacan todo lo que es el aparato reproductor. Ahí sí tienen que tener terapia hormonal, toda una rigurosa terapia hormonal. Ahí sí va a tener muchos cambios en su organismo. Entonces, como les mencionaba, son irreversibles, pero sí se han escuchado casos de que ha fallado. De hecho, tuve una profesora que tenía ligadura de trompas y salió embarazada como a los 43 años. Y estaba ligada. Entonces, con esto terminamos lo que son los métodos anticonceptivos. Si tienen alguna duda sobre el tema, Por aquí me dicen, profesora, ¿cómo hay personas que no pueden tener hijos y no se han hecho nada? Bueno, ya eso es genética, nacen con eso, que son personas infértiles. En este caso no les voy a dejar tarea porque como ya nos queda una semana de clase, la última semana, que es la que viene, vamos a trabajar la aplicación práctica. Vamos a hacer la aplicación práctica de este tema. Les pregunto entonces yo, a ver, aquí me preguntan también, hay gente que tienen que tener un tratamiento para quedar embarazada. Sí, igualmente hay personas que pueden ser infértiles, les cuesta quedar embarazadas, entonces tienen que recurrir a tratamientos hormonales. Generalmente son tratamientos hormonales, porque son los estrógenos y las progesteronas los que regulan todo lo que es el ciclo menstrual, todo lo que es la ovulación. Entonces, por lo general es por fallas hormonales y se debe recurrir a tratamientos hormonales. ¿Cómo se inventaron esos métodos? La semana pasada hablamos de eso, del origen de los métodos anticonceptivos. ¿Se les olvidó ya? ¿Ya se les olvidó el origen de los métodos anticonceptivos? Que lo vieron la semana pasada. Yo les dejé la semana pasada las diapositivas también, si no me equivoco.
De los métodos artificiales, de los métodos hormonales, ¿cuál les dije que podía ser el mejor? La píldora. ¿Y qué les dije? ¿Es la misma para todo el mundo? ¿La misma píldora para todas las mujeres? No, ¿por qué? Ajá, hay de 21 a 28, pero ¿qué les dije en cuanto a las hormonas? Para cada uno, exacto, de acuerdo a la necesidad de cada quien. Depende de las hormonas que requiera esa persona. Entonces, para eso debe hacerse una previa evaluación. ¿Y por qué les dije que el implante no era muy recomendable? ¿Por qué les dije que el implante no era muy recomendable? Porque, exacto, porque en algunos casos las mujeres dejan de menstruar. Dejan de menstruar. Y si engorda, si suben de peso, puede fallar el implante. Los inyectables, les dije que depende de la marca. Cada cuánto tiempo se inyecta, les mencioné cada cuánto tiempo. Mensual, ¿qué más? Trimestral, y incluso hay unos de 6 meses. Los espermicidas, ¿quién lo usa, el hombre o la mujer? ¿Quién usa? La mujer, muy bien. En el dispositivo intrauterino, ¿qué es lo que tiene la propiedad anticonceptiva en el dispositivo intrauterino? El cobre. Cuando les hablé sobre el origen de los métodos anticonceptivos, no sé si recuerdan, les mencioné que se tomaba en cuenta que en algunos animales se introducían metales, como en el caso de los camellos, introducían metales que tenían propiedades anticonceptivas. Uno de esos era el cobre, de allí viene también el origen de la T de cobre, del dispositivo intrauterino. Les dije que era recomendable para las mujeres que tenían qué tipo de problemas. ¿Qué tipo de problema? ¿Para quiénes es recomendable el dispositivo intrauterino? Problemas hormonales, muy bien. Porque esto no tiene ningún tipo de carga hormonal. Solo es el cobre que tiene una propiedad anticonceptiva. ¿Cómo se llama el método quirúrgico del hombre? El método quirúrgico del hombre, vasectomía, muy bien. ¿Y el de la mujer? Ligadura de trompas. En la vasectomía, ¿qué es lo que se corta? ¿Qué es lo que se corta en la vasectomía? Los conductos, ¿qué? ¿Conductos qué? ¿Aferentes o deferentes? Deferentes. ¿Y en la mujer qué se corta? Las trompas de falopio. Entonces, vasectomía en el hombre y ligadura de trompas en las mujeres. Bueno, ya con esto, sí, también se pueden amarrar, pero es más efectivo el corte. Bueno, por aquí me dicen que cuando hablo de esto, que se les revuelve el estómago, más se le va a revolver el estómago con un embarazo no deseado. Entonces, por eso es bueno que conozcan estos métodos anticonceptivos. Bueno, chicos, con esto terminaríamos. Me despido, les dejo en Cubicol la grabación de la clase y las diapositivas. Y la otra semana estén con el libro porque vamos a hacer la aplicación práctica. Los que me den actividades, envíenla por mensajería de Cubicol. Hasta luego, chicos.